Amén. Tome una ofrenda y venga al altar. Padre, bendice la obra de sus manos, bendice sus trabajos, sus empresas, Señor, sus Father, bless negocios. their businesses, their jobs, Padre, abre puertas and open doors a nueva gente, to Señor, new people que pueda levantar empresas, Señor, that can open new restaurantes, businesses, restaurants, tiendas, stores, Señor amado, que podamos Father, tener el tiempo that we can have the time donde no dependamos de un patrón, de una where we don't compañía, depend Señor, on a boss sino or que podamos company, tener el tiempo but we can have the time para servirte, Señor, to serve you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Yo creo esa Amen. palabra. I believe that word. Amén. Amen. No hace falta un restaurante acá, hermanos, que vendan comida saludable. Y ese restaurante alguien de ustedes lo va a abrir. Amén. Hace falta un restaurante bueno, hermano, bueno, así de calidad, de donde coma uno bien. Yo voy a ser el primer cliente. You're going to open your restaurant. Amén. With Yo the le voy a first llevar a toda client. esta gente a comer ahí. Ve. I'm going to even bring people to eat there. Yo tengo influencia, así es que hermanos, si yo le invito, él va a ir Influence. conmigo. Así es que le va a I llevar invite there unos to be people 20, to go with me. 30 clientes. I'll take about 20 Solamente lo que tiene clients que hacer es cocinar only thing you rico need to do is cook y darnos comida saludable. nicely and give us healthy food. Amén. Tomen su Amen. lugar. You may take your seats. Vamos a hablar del reino el día de hoy. We're going to talk about kingdom today. Amén. El reino es algo, hermano, que igual como es el evangelio que nuestro Señor Jesús Kingdom is something that enseñó, Jesus ¿verdad? Christ Él taught us. no habló de religión. He didn't talk about religion. Nosotros podemos hablar de muchas religiones, We can talk about a lot of religions, pero el Señor but the Lord nos enseñó el reino. taught us kingdom. Él dijo varias ocasiones He said on a lot of occasions, y muchos hombres lo anhelaban también. and a lot of men desired it Filipenses too. 2:19. Philippians Mire lo que dice, 2:19. vamos a ver dos versos. We're Vamos a gonna ver see two Filipenses y vamos verses. a ver Gálatas. We're going to see Galatians and Gálatas 3, Philippians. Filipenses, perdón. 3:20, estoy confundido con el de Gálatas. Y Efesios 2:19 al 22. Lo tenemos por acá, si no lo vemos en la Biblia. A ver, Filipenses, perdón, Efesios. Ephesians Efesios 2:19. 2:19. Efesios 2:19 lo tenemos, es un pasaje muy conocido por los creyentes. Así que ya no sois extranjeros, que dice, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay mucha gente con la que yo hablo So a lot of people I y speak yo les with, digo que, hermano, que hay and I una tell them diferencia. that there's a Hoy difference. estábamos comiendo con una pareja acá today por we were Aniston. eating with a couple here in Estaba yo y Aniston. mi esposa y con I ellos was y with hablábamos me and my wife with them, and we were sobre ese speaking tema de paternidad, de about cómo es una familia. the topic of paternity and how Pero it's a usted va a family. tener que luchar mucho también. But you're going to have to fight for it a Uno lot too. como hombre de Dios One, as a man of no God, tiene uno problema para tomar a alguien como hijo. we don't have Pero a el problem hijo as taking va a someone as a tener una child. guerra, ¿ve? But a child is Para going él to have a problem conectarse. to connect. Mi hija Belén me decía My el daughter día que Belén, estuvimos solos el sábado. We were alone together Saturday. Estábamos preparando para venir acá a la iglesia en la We tarde. were getting ready to come to church Y me hace in the una pregunta, afternoon. fue el sábado, creo que fue el sábado en la tarde. I think it was Saturday in the afternoon. Estábamos comiendo algo los dos ahí. We were eating Estábamos something. bien abandonados, nomás los dos ahí. We were very Estábamos abandoned, just us comiendo algo two, ahí. eating something. Estábamos casi llorando los dos. ¿ve? And we were almost Y me hace crying. una pregunta. And she asked me a question. Es una niña pequeña. ¿ve? A small child. Y me dice, papi, And she said, Dad, tú amas mucho la iglesia. do you love the church a lot? Y porque hablaba con un muchacho yo ese día. Because Ella I was escuchaba lo que yo le hablaba a él. Speaking with a man earlier, and she was hearing the Entonces ella conversation. estaba escuchando y cuando yo termino de And I hablar, don't know what she heard, but when I Ella me hace finished esta speaking, pregunta. she asked me this question. y yo le dije, sí, And hija, I said, yes, daughter. el problema The problem digo, es que is- unos no se dejan amar, le Is decía that yo. some don't let themselves Y be eso es loved. cierto, es como And it's su true. padre físico. It's like a physical father. Habemos hijos que a veces no nos gustaba que el papá se acercara a nosotros. ¿ve? porque There's children that sometimes Es they don't algo like que the tú vas father a getting cargar close to them adentro de ti. Hay una lucha interna dentro because de it's ti. an internal struggle that you Porque have el within diablo yourself. sabe perfectamente, Because él no the es loco. devil Yo siempre he knows dicho que no es he's not loco, crazy. I've said that he's no not es crazy. tonto. He's not stupid. Él sabe cómo trabajar, cómo dañar a alguien. He knows how to hurt someone.
Por eso tú vas a ver hijos So that's why you're going to naturales see natural children que ellos tienen su padre, that they have their fathers, pero ellos se sienten como no parte de la familia. but they don't feel as they're a part of the family. El rechazo. Rejection. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, And what Apostle Paul is dice que ya saying, no somos extranjeros. that we're no more La strangers palabra and a ver si me puedes foreigners. conseguir otra versión, hija. Yo voy a estar ocupando mi teléfono, yo creo que no voy a poder conseguirlo, creo que sí. Para interpretar esa palabra, si no, no lo va a entender. Efesios 2:19 y 20 al 22, ¿verdad? 2:19. Aquí dije el 22. Ok, vamos a convertir, comparar. Reina Valera. Ya no sois por tanto extranjeros o advenedizos, sois conciudadanos de un pueblo consagrado, sois familia de Dios. Mire la versión, la palabra de Dios para todos. Dice, por tanto, esta le va a gustar a usted. Dice, por tanto, ustedes los que, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, Therefore, you ya are no not son Jewish, emigrantes, are no more are ni immigrants no more, exiliados, or exiles, sino conciudadanos but fellow junto con el citizens pueblo santo with the y saints forman parte and form part de la familia de of Dios. the household of God. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Y ahí, bueno, le leí dos. Me gustó esta, porque I like esta a this usted le version. va a bendecir mucho. And this is going to bless Porque you greatly. aquí habla sobre lo que está viviendo el día de hoy esta nación o el pueblo hispano, de it's donde speaking sea, of de donde venga. What the Hoy Hispanic mientras lo vean, community mi is hermano, living de through. color, People of color today, usted va a tener problemas. you're going to have problems. Y no lo hemos visto todavía acá cerca, pero And we haven't seen it that pero, close by here, but esta versión me gusta. I like this version. Porque dice, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, está hablando de nosotros, los que no son Because judíos, it says, therefore ya no you son who are not Jewish emigrantes are no ni longer immigrants exiliados. or exiles. La palabra advenedizos, esa word la extranjeros, foreigners, la interpreta esta strangers. versión emigrantes. And this version is interpreted as, Hay versiones immigrants. que nos pueden ayudar un poco más. there's versions that can help us a little bit more. La otra decía ni exiliados, es como que echado fuera de la ciudadanía. Dice también la NTV, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Esta es la NTV. Esta no la va a poder leer porque está en inglés, así es que esa no se la voy a leer. Tenemos otra acá. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. ¿Parecida a esta? Ok. Esta palabra nos va a bendecir mucho. So this word is going to bless us greatly. Tenemos otra. Vamos have a ver la another otra. one. Filipenses 3:20. Philippians 3:20. Vamos a ver otra palabra acá. Y de ahí arrancamos, de ahí predicamos. We can move forward from there.
que dice, Say, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren, for our conversation is in heaven, from whence si also lo we look for the imposible Savior. ya nos fue dado, ¿cómo no se nos va a ser dado aquí en la tierra? If the impossible has been given to us Pero va a already, depender cómo usted how hable, will it cómo not be usted given to us piense. here on earth? But it's Va a going to depender depend cómo tú te sientes el día de hoy, on how you feel today, on how que you usted le ha think. entregado su vida al Señor. If you've given your life to the Lord, Hay algo bien tremendo, there's poderoso. something very tremendous and Ayer me powerful. recordaba un hombre de Dios que está Yesterday, a en man of México. God that's in Me Mexico reminded recordaba que yo los us días atrás le di una palabra. that a few days ago I gave him Yo a le decía a word. él que él estaba I en el said to him Gosén, that he was in the en el Gosén de Goshen, Dios. in the joy of Gosén the era la Lord, tierra donde hubo dos acontecimientos. in the land of God, and there was Número uno fue donde José two events that happened. José trajo a One, su familia para que ellos, esa tierra se la dio el faraón. where Joseph took his family for the land that Pharaoh gave him. El faraón le dio esa tierra a él, Pharaoh gave him that piece of para land él y su padre y sus hermanos. for him, his father, and Y his mientras estaba brothers. viniendo, hermano, las plagas en Egipto, And while the plagues were coming to Egypt, en ese lugar dice la palabra in that que place says the word, no pasaba nada en ese lugar. nothing happened. Tenían luz, They had light, tenían buena agua, they had water, no había granizo en ese lugar, there's no no había plaga de ranas, plagues no había of plana de toads, moscas, there was no plague of la agua flies, no se convertía en sangre, the water did not convert porque to ellos blood, estaban, hermano, en un lugar, because they were in a hermano, place espiritual, ¿ves? that en was la spiritual tierra, in the land. pero había una conexión con la ciudadanía del reino. They were here on earth, but when a Si connection of nosotros citizenship to the logramos que se kingdom, nos revele la ciudadanía de Dios, if the citizenship of the del Lord del is reino de Dios, revealed to us, the usted va a kingdom tener of the Lord, más oportunidades we're going to aquí en have la more tierra. ¿Ves? opportunities here on earth. Yo he escuchado mucha gente que son creyentes de años. I've heard many people Y that are la believers otra vez había un hombre que me decía, for years now, and another day a man was pastor, telling qué me, tremendo, dice, Pastor, how porque en el tremendous, cielo las calles son de oro, because in the heavens the mar de cristal, decía roads are él. of gold and there's lakes of Y yo le crystals. decía, sí, eso dice la Biblia. And I said, yes, that's what the Bible Y lo says, creemos. and we believe it. Pero mientras estemos aquí en la But tierra, while we are here on también earth, el Señor puso cosas para sus hijos. the ¿Ve? Father also put Para que things sus here on hijos earth for estén his bien. children, so his children can live Entonces well. usted tiene que, hermano, sacar hermano, la ciudadanía del reino de las tinieblas de su vida. So that's why you need to get that the Sacarla de citizenship tu vida. of the darkness out of your life Renunciar a esa ciudadanía. and renounce to that citizenship. Alguien decía estos días, Someone said one alguien of me these decía days, que someone's telling para me tú recibir asilo en esta nación, that for you dice que tú to tienes receive que renunciar a tu ciudadanía de donde tú seas. help from this country, you need to renounce to your citizenship from wherever La you forma came como tú from. arreglas. That's the way you can fix your La gente papers. que arregla por asilo. People that Dice que, me decía alguien, fix como their 3 papers personas me through han dicho esto, asking help of this que country, muchas veces no lo quieren hacer, that a lot of people don't want porque to do si it, tú arreglas por este medio, because if you fix your tú papers through tienes this que means, renunciar a tu you ciudadanía have to renounce to your citizenship mexicana of de your donde seas. original home country. Pero cuando venimos acá nosotros, But when we come here, estábamos en el reino de las tinieblas antes. we used to be in the kingdom of the darkness. Dice la Biblia que estábamos en el poder. The Bible says that we're in the Eso power, habla de un reino. and there's El only libro one de Hechos, kingdom. The book Hechos of Acts 26:18 26:28. dice de la potestad de Satanás. O sea, era un reino, un rey que te tenía esclavizado. It says as you're taken from the Cuando powers of usted, hermano, Satan, renuncia a ese reino, when you renounce to that kingdom, usted adopta el reino de Dios, ve. you adopt the Tu vida kingdom va a of God, cambiar, ve. and your life is Tú going no to change. quieres nada con el reino de las tinieblas. You don't want anything to do Tú with the darkness. renuncias a eso. You renounce Y to that, probablemente lo tendrá que hacer proféticamente cada día, ve. and Cuando usted se very likely you're levanta, going to have to do it prophetically every usted va day. a hacer esa oración. When you wake up every morning, Yo you have to do that renuncio prayer. I a renounce todo reino de las tinieblas to en all mi vida. kingdom of darkness in my Probablemente, life. hermano, va a haber gente que se va a sanar. And it's very likely that Gente que people are going to esté get enferma healed. cuando People that are comience a sick, hacer esta oración de mañana. when they begin to do this prayer in the morning, Va a liberarse. they're going to be Va a tener delivered. una sanidad porque, hermano, porque They're está gonna have a renunciando. healing No lo because they're quiere con usted, renouncing. lo rechaza. You reject it from your Jabes, life. hermano, él renunció a la maldición, hermano, del reino de las tinieblas. James Él renounced sabía to the que el kingdom mal, of hermano, lo darkness. perseguía. He knew that Sabía evil que el mal, followed hermano, him. y él dice esta palabra, dice, said para this que el word, mal
so that evil no me alcance. does not reach Si me. me dieres bendición, If you give me si blessing, estuvieres conmigo, él if está you haciendo were with una me, oración he profética. was doing a prophetic El prayer. reino de las tinieblas The kingdom of the darkness golpeó a su mamá. Y ese golpe, hermano, hit his también mother. lo recibió este muchacho. Este señor, yo no sé qué edad tenía and cuando that él beating, James received it too. hizo esa oración. I don't know how old he was Si when era he made un that joven, prayer. adolescente, Uh, era un joven if he was a youth o ya era un adulto. or he was an adult man. Pero él se comienza a rebelar en contra de esa maldición But que he su started mamá había rebelling- activado. He started rebelling against En el that reino curse de that las his mother had tinieblas. activated in the kingdom of darkness. Hay dos reinos. There's two El kingdoms. reino de las tinieblas. The kingdom Dice of la palabra en el darkness, libro de Juan que el The mundo word says entero in the book of John that the está whole bajo el world maligno. is under evil. Eso habla de un reino. That talks about a kingdom. Por eso hay mucha gente que no puede salir porque un reino, hermano, That's why a lot of tiene people cannot mucho leave poder. because a kingdom has a lot of power. Lo que diga el rey, Whatever the king says, eso se va a hacer. that's what's going to be done. En el tiempo de Mardoqueo y Esther, In the times of Mordecai and Esther, el rey firmó un edicto, the king signed a verdict, un decreto. a decree. Y ese decreto decía And that decree said que los judíos that the Jewish tenían people que morir had to die. y que ellos eran extranjeros en And esa that there were tierra foreigners in that land. y iban a matar a todos los judíos. And they were going to kill all the Jewish Se había people. firmado ese papel. That paper had been signed. Era, hermano, un reino. It was a kingdom. ¿Y sabe qué es lo que iba a traer ese reino, And you hermano? know what that Muerte. kingdom was going to bring? Death. ¿Qué es lo que el reino de las tinieblas está trayendo el día de hoy? What is it that the king Muerte. of darkness is bringing into this world Por today? ejemplo, la gente Death. que se hace adicta, hermano, a un tipo de droga. ¿ve? And that's why people are addicted to some kind of He drug. estado viendo, hermano, en las ciudades grandes como hay un montón, hermano, de gente en I've las seen that in calles, the bigger mujeres, cities. There's a lot of people jóvenes, on the adultos streets, adults, y el children, tipo de women, droga que están usando, and the type of drugs they're using. que los ha dejado, hermano, en la calle, o sea, y no That have pueden left them on salir, the mucha streets. gente no sale, va a And a morir lot ahí. of people cannot ¿Sabe por get qué? out of those Porque un reino addictions. tiene mucha autoridad y mucho poder because the también. kingdom has a lot of power and Por authority eso usted va a too. ver que gente, hermano, le cuesta salir del alcoholismo, le That's why cuesta salir de la you droga. see that's very hard for people to come Porque out es of un reino alcoholism and que drug lo tiene addiction atrapado. because it's a kingdom that has them trapped. Entonces, cuando nosotros se nos revelan estos dos pasajes que acabamos de leer, So when it is revealed El to you libro these de two verses Efesios that we have read in the book of Ephesians y este de and Filipenses, this one of que Philippians, se nos revelaran a nosotros, if it would be to que usted reveal nos to us comenzara a hablar, hermano, todos los that you días start speaking them every y day decir, and say, yo creo que el I reino de believe Dios es real. that the kingdom of El God is Señor cuando real. hablaba le dijo, miren, ve y dile a Juan, le dijo a sus discípulos, Jesus que el told John to reino go de and los tell his cielos ha disciples llegado, that the kingdom of heavens has arrived, los enfermos son sanados, that the ill have been los healed, paralíticos, los sordos oyen, los ciegos ven. the blind can see and Lo the que deaf tenía can ese hear. reino, hermano, lo tenía amarrado, atado. That kingdom had them Los tenía, tied. hermanos, sordos, los They tenía had them ciegos. blind and deaf. Cuando viene el reino de la luz admirable de Jesucristo, Whenever the esa light gente queda en libertad. of Jesus comes to the world, Y they eso are no es free. solamente, hermano, es teórico, ya que pasó And allá that's hace not años something atrás. that's theoretical. El That's día something de that happened hoy, in the hermano, past. podemos eso verlo el día de hoy Today we también. can see the same thing. Pero va a haber un trabajo que hacer nosotros. But there's going to be a job we have to Nos do. vamos a comenzar a hablar, hermano, como hijos. We're going to start speaking as Como hijos del children, reino. as children of the kingdom. Somos ciudadanos, dice la palabra. We are mas nuestra citizens, ciudadanía says the está donde word. dice, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. For our conversion is in Pero hay heaven. una but we're also palabra to look en for the Mateo Savior. 28 But there's a word in Matthew Que dice, 28 por lo that tanto, says, toda autoridad me dice, me es dada en los cielos. for all authority is given ¿Y to me in dónde the dice? heavens. Y en la tierra. And what else does it say? On Y aquí earth. tenemos una palabra And here poderosa we en have Mateo a 6 powerful también. word in Matthew 6:2. Cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, When Jesus ellos, teaches his hermanos, disciples le how to piden al pray, Señor que los enseñe a orar. the disciples Y ask le him dice, to teach them how to enséñanos a pray. orar como Juan enseña a sus discípulos. And they ask Y en him, esta oración, teach us how hermano, to pray how aparece John has taught his el disciples. reino también. Ve. And in that En esta prayer it says oración the dice, kingdom. Padre nuestro que estás It is, en los cielos, Our Father santificado who is in sea heaven, tu nombre. Y luego dice, blessed be your venga a name. nosotros tu Come to us reino. your kingdom. Mire, antes uno eso lo repetías 20, 30 veces. We used to repeat Pero that tan verse solamente con 20, esta 30 palabra, times, but venga only
a with this nosotros tu word, reino. with this word, Y come hágase to tu us your voluntad, dice, kingdom, como se hace en los cielos. as it is done in heaven. Esas 3 o 4 palabras Those 3 or 4 words son poderosísimas. are very powerful. En el cielo, hermano, no hay dolor, In heaven there is no no hay hurt, tristeza, there is no no hay sadness, necesidades, there are no needs, no hay lágrimas, there are no tears, no hay luto, there are no grievances, no hay pobreza. there is no En poverty. el reino de Dios, In the hermano, kingdom of hay God, todo. there is everything. Lo vimos con la historia, hermano, de Adán. We see it with the story Mientras of él Adam. estaba en obediencia, While he was in en obedience, ese jardín que usted ve, bueno, que usted lo puede visualizar, in that garden that en you ese can jardín, visualize, in that garden, allá había de todo. he had everything. Había cuidado, They had care, había paz, they had había peace, protección, they had protection, había comunión, they had había communion, comida, they had food, había todo en ese there lugar. was everything in that place. Pero el reino de las But tinieblas, the kingdom hermano, of vino darkness came y se metió en ellos. and got in them, Y ahora ellos, hermano, ellos perdieron el reino de Dios. and now they lost the kingdom Fueron of sacados. God. Cuando They fueron were taken sacados, out, and when they were ellos cast comenzaron a out, sufrir, they start to suffer. a sufrir, They start to a suffer. trabajar demasiado para comer el pan. They started to work a lot to get their daily Hubo bread. muerte entre sus hijos. There was death Se in between activó their la children. muerte. Death was Por activated. eso usted debe de pedirle a Dios That's why you should ask que the le Lord revele, porque cuando se te to revela el reveal, reino, because whenever the kingdom is revealed to usted you, va, hermano, a salir de muchas cosas, you're going to be able to del stay away from a temor, lot de la of duda, de things, todo eso. out of doubt, out of fear. Cuando yo comencé a escuchar estos mensajes When I started to hace listen to años these atrás, messages years hermano, a ago, mí me bendijeron mucho, they blessed my life a lot. porque yo sabía que estaba en un reino antes, Because I knew que me I was in estaba, a kingdom hermano, llevando a la before muerte, that was taking me to me death, tenía cautivo. that had me in captivity. Un reino, hermano, por A ejemplo, kingdom. cuando usted va a la Biblia en el Antiguo Testamento, When you go to the Old Testament, comienza a ver, hermano, you start to los see reinos de los hombres, the kingdom of the cómo men, tomaban, hermano, al pueblo de Dios, how they would take the people of hombre de God, Dios, men of God, y los llevaban cautivos, and they would take them in los captivity. esclavizaban. They would enslave them. El caso de Sansón, In the case of Samson, hermano, un reino lo atrapó, a kingdom trapped him. un reino lo atrapó, A kingdom took him ¿Y sabe cómo lo captive. dejó? And you know how Lo they dejó left ciego, him? hermano. They left him blind. lo dejó sin visión, They left him without vision. hermano, le quitó el poder que tenía. They took away the power Eso he es lo had. que hace el reino de las tinieblas. That's what the kingdom of darkness does. ¿Quién era Sansón? Un ungido Who was Samson? Someone para that was cumplir un anointed propósito en la tierra, to fulfill a purpose liberar on al pueblo de earth, Israel, to free the people of cuidar al Israel, pueblo de Israel. to free the people of Israel. Y él, hermano, perdió todo. And he lost it all. ¿Sabe qué cosa se le metió a él? You know what was put into Hermano, him? las tinieblas. Darkness. Pero también hay otra cosa que vemos acá. But there's something else we see El here hermano too. descuidó su vida, su comunión con Dios. He didn't No care, vemos, hermano, a didn't él take care of como his Abraham. communion with the Lord. Abraham levantando altares. And we see Es different un with hombre de Abraham. revelación, He was a hermano, man de of honra hacia Dios. revelations and honor to God. Pero este hombre, hermano, He lifted estaba up en tinieblas. altars. Las tinieblas But comenzaron poco a Samson poco was in darkness, and the hasta darkness que started little totalmente by lo little cubrieron a él, until they covered y him terminó completely, destruyéndolo. and they ended up destroying him. El diablo tiene un reino. The devil has a kingdom. Tiene un reino él. He has a Y kingdom. tiene mucha gente, un reino tiene gente que trabajan para ese reino. And a kingdom has people that work for Él that tiene acá en kingdom. la tierra, hermano, gente que Here on está earth, trabajando en ese reino. He has people that are working for that reino de las kingdom. tinieblas. In the kingdom of Un darkness. reino también esclaviza a personas A también. kingdom also takes people Por in ejemplo, el slavery. faraón. For example, Su Pharaoh. meta de él era esclavizar al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. His goal was to put in Esa era la slavery meta. the people of Israel. That was his Ese goal. mismo tipo de gente And that's the same kind of terminaron, people hermano, esclavizando a Sansón. ended up putting in Un slavery hombre, hermano, que Samson. nació con una visión de Dios A man that was born with a vision Para of God gobernar. to govern, para reinar. to Y destroy. terminó, hermano, siendo gobernado por las tinieblas. And he ended up being destroyed by Varios the casos que podemos ver en la darkness. Biblia. There's a lot of cases we can see Usted va a throughout the decidir Bible. quién te gobierna. You're going to decide Si who te governs gobierna you. Dios, If God governs o you te va a gobernar, hermano, las or tinieblas. darkness governs you. Te gobierna la gloria de Dios. Does the glory of God O govern te you? va a gobernar, o sea, tú para eso tienes, hermano, que aplicar algunos principios. And that's why you're going to have to No va a ser nada más así de apply some que, principles to your life. usted le va a llegar, ve. It's not going to come to it just because. Va a tener que aplicar unos You're principios. going to have to apply some principles. Amén. Amen. No es nomás de que, ok, ya soy ciudadano del reino, ahí voy a gobernar.
It's not just saying, okay, I'm a citizen Usted va a tener que aplicar unos principios. Como ciudadano del reino, of the kingdom. va a tener que someterse a la autoridad de Jesús. As a citizen of the Va a kingdom, tener you're que going to have to aplicar, submit hermano, to el the libro de authority of Santiago Jesus. 4:7. You're going to have to apply Sometados pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de James vosotros. 4:7. Lo vemos en la Biblia en varias ocasiones. We see in the Bible Daniel, through many occasions. Daniel era un hombre que estaba sometido a Dios. Daniel was a man that was submitted to God. Y las tinieblas que querían, hermano, acabarlo a él, And the darkness that wanted to finish fueron with him derrotadas. Está conmigo acá. were torn Fueron down. derrotadas las tinieblas. They were destroyed. Acuérdese que un rey, por el mandato de un rey, lo Remember mandaron meter al pozo de los leones. That by a decree of a Era king, un reino. he was sent to a lion's den. It Pero was a Daniel, kingdom. hermano, sabía algo. But Daniel knew Sabía something. que él era un hijo, He knew that he was a un hijo child, de Dios. a son of Y God, que él, hermano, era un ciudadano del reino de and that he was a Dios. citizenship, Que había, hermano, un ejército peleando a favor de él. that he was a citizen of the De kingdom una of forma God. sobrenatural. Es bien poderoso el reino, mire. And it's very powerful. Sobrenatural. It was something so ¿Sabe supernatural. qué dice la palabra en esa misma historia? You know what the word says in that Que same los story? hombres que tiraron a Daniel en el pozo, That the men that put Daniel in the lion's den, cuando el rey vino y vio que Daniel estaba vivo, when the king came and saw that Le Daniel was pregunta alive, they Daniel, asked him, Daniel, el Dios que tú the sirves, God that you serve, ¿te ha podido salvar la vida? has he been able to save Y your él le life? dice, sí, mi rey, And he said, yes, my king. Dios me ha librado de la muerte. God has delivered me El from reino death. que yo le sirvo The kingdom that I es más serve poderoso is que el more reino de las powerful tinieblas. than the kingdom of Me ha darkness. salvado la vida. It has Mire, saved my muchos de life. ustedes vinieron con, hermano, con decretos de muerte. Many of you came with decrees of Pero el death. momento que usted se convierte a But the Dios, moment that you ese converted decreto to de God, muerte, hermano, tiene que soltarte. that decree of death needs to Yo no let you sé cuántas go. veces tú has estado, hermano, con una persecución de muerte, I don't know how many times you've been with a persecution of death que venían persiguiéndote. that had been following you. A lo mejor constantemente, hermano, te han seguido. Maybe constantly they have followed Pero you. el día de hoy, hermano, But cuando today, usted, hermano, vino al camino de Dios When you came to the ways of y the usted Lord, se somete, hermano, la muerte and you, es un reino. Es un reino, it's a kingdom. pero va a retroceder. But that kingdom of Amén. darkness is Dice going la to palabra retrocede. que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese reino, hermano, kingdom tiene que retroceder. Has to retrocede. Amén. Amen. Número uno, diga conmigo, someternos a la autoridad de Jesús. Number one, say with me, submit to the authority of Jesus. Nuestra primera lealtad va a ser al Rey Jesús. ve. Our first Vamos a serle loyalty fieles, is going to be to vamos a Jesus. serle We're going to be leales. faithful. We're going to be loyal. Y usted va a reinar sobre todo aquello, hermano, que te ha golpeado. Por ejemplo, la And you're mayoría going to reign over everything that has hit you. venimos, hermano, con pobreza. ve. Today we come with poverty. La mayoría. ¿Cuántos venían The millonarios acá? majority come with Que poverty. les sobraba todo. ve. How many of you have come as En esa millionaires? parte. In that part, Usted le va, hermano, se va a someter a la autoridad de Jesús. you're going to submit to authority of Jesus. Él estableció su reino acá en la tierra. ve. He established his kingdom Para su here on pueblo. earth for his people. Número dos, Number two, obedecer por amor, obey for love, no por una imposición. ve. not because of an Yo voy a opposition. obedecerle a Dios I'm going to obey the porque lo Lord amo, estoy agradecido. because I'm grateful and I love Todo lo him. que hizo por mí, I'm grateful for everything lo he's que done sigue for me. haciendo por mí y por mi What he familia, continues to do for me and my family. estoy agradecido. I am grateful. Le voy a, hermano, a servir por amor. I'm going to serve him because I Amén. love Me him. voy a Amen. someter también I'm por going to amor. submit to him because of love. ¿Verdad? La obediencia a Dios Obedience to surge God del amor que en Él nos ha mostrado, no por obligación ni por ningún interés. ve. Lo voy a hacer porque estoy agradecido con Él. Amén. Ya lo que me dé el Señor en el camino, eso ya es añadidura. ve. Our obedience Amén. to God, it surges from the love we have to him. Recibir su provisión como ciudadano de Dios. Receive his provision as Eso lo podemos ver, citizenships hermano, of God. en Mateo 6:33. We can see that in Matthew 6:33. Eso lo vamos a ver. We're going to see it. Amén. Si usted le Amen. sirve a Dios, If you serve the Lord, usted va a ver esa provisión you're going to see sobrenatural. that Sus supernatural provision serán of your life. suplidas. That your needs will be Siempre y supplied. cuando como ciudadano usted tiene una responsabilidad también. ve. We as citizens have Como ciudadano as citizens, hay que pagar impuestos. we have to pay fees. We have to ¿Sí pay o no? taxes, right?
Yo escuchaba a alguien el otro día, una persona que tenía un negocio. The other day I was listening Grande. to someone that said that has a really big business. No lo conocí yo personalmente, I hadn't met him personally, pero yo vi lo que él dejó. but I know what he left. Y yo tampoco no lo conocí mucho a la persona. And I didn't know the person very well, Pero él creo que no estaba cumpliendo. but I heard that he wasn't, Y lo echaron de acá por no pagar taxas. and they took him out of here Entonces, como because he didn't want to ciudadano, pay taxes. So as citizens, Yo tengo una I responsabilidad, have a responsibility. ¿verdad? Si usted es ciudadano de acá, If you're a citizen of here, usted tiene que pagar taxas. you have to pay your taxes. Y a veces andamos huyendo de no pagar And taxas. sometimes we're fleeing of not paying them, Pero tenemos que hacerlo. but we have to do Yo it. comencé a hacerlo hace años I atrás, started doing it years cuando yo no ago tenía papeles. when I didn't have my papers, Y todo eso que hice and everything and all that I me did ayudó en el tiempo que nosotros arreglamos también. Eso me ayudó también. helped me in Porque our legal process of fixing como our papers. ciudadano, Because as a citizen, eso aprobó, hermano, de que yo podía quedarme acá. that approved so I could stay here. Ciudadano del reino. So a citizen of the kingdom. Amén. Amen. Está en los cielos. It's in the heavens. Porque allá es donde vamos a ir la eternidad. Pero Because that's where we're going, acá en la eternity. tierra, But here on earth, mientras estemos en la tierra, while we are on earth, también la vamos a manifestar. Se va a we're ver gonna la gente, manifest it. hermano, que es un ciudadano. and we're going to Un see it. ciudadano tiene derechos A también. citizen has rights. Por ejemplo, mire, ya cuando a usted le llegan sus papeles, For example, whenever en el your primer papers momento que arrive, te llega tu seguro, tú tienes más, hermano, tienes más cosas, más beneficios. when you get your papers, you start to have more benefits. Y eso es lo que hace un ciudadano del reino. And that's what a citizen of the Cuando tú kingdom te does. conviertes, hermano, y aplicas todas las leyes del reino, When you convert and you apply all the, usted lo va a ver hecho realidad en su vida. ¿Ve? Vas a ver cómo otra gente que no lo hace you're going to see a lot of things batallan in your mucho. life, and you're going to see how people that Y don't usted, do it hermano, are going to struggle a está lot. mejor. ¿Ve? And you are better. Recibimos provisiones We receive como provisions ciudadanos. as citizens. Dios proveerá lo necesario para nuestras vidas, God will provide the necessary así for our como lo lives. prometió Jesús en Mateo 6:31 al 33. Just as Dame Jesus la promised palabra de it Mateo 6:31 al 33. In Matthew 6:31 to 33. Mire, aquí lo prometió en esta palabra. He promised it here in this word. Y no solamente es una promesa. ¿Ve? And it's not only a promise. Mateo 6:31 al 33. Mire lo que dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesús. El afán es como una preocupación. Therefore take no thought, saying, Si usted sirve en el reino de what Dios shall we eat or what shall we drink? y eres un ciudadano, With what shall we be clothed? mire, la otra vez yo fui a ver un terreno allá por Taladega. The other day I went to go see a piece of Estábamos property viendo lo que era, probablemente podía servir para los encuentros. near Talladega, and we were thinking about Y it fui a verlo y cuando being yo used platiqué con un for our vecino de ahí, encounters. And I was speaking to a le neighbor dije yo, from ¿qué there. tan seguro es acá el lugar donde And I said, está ese terreno en venta? How safe is this place around here where this, where ¿Es this un piece of lugar land is being seguro sold? o hay Is it- mucha delincuencia? Is it a safe place Acá la or is gente there se a lot roba of las cosas o como... theft? Y él me dice, no, acá And he yo said, llevo años viviendo. De hecho, mi No, papá, I've- nosotros vendimos esa tierra que está en venta hoy. He said, no, we've lived here all our lives, and that piece of land, we actually sold Y it. me dice él, lo que pasa es que aquí en este lugar, toda esa carretera que te lleva hasta allá, But the land that, vive the pura piece of gente road, que viven del gobierno. O sea, como son ciudadanos ellos, el gobierno les daba para la comida, para todos los gastos. that road where you go Es to un get to área the donde vive territory, mucha gente de esta. lives a lot of Que people el that are being gobierno, supported hermano, by como the ciudadanos, government. claro, no viven en una They're zona citizens, fina, ¿verdad? Pero you know, they live in a el beautiful gobierno piece of les da land. para lo necesario de ellos, But the government gives them what their need for their needs porque son ciudadanos. because they're citizens. Por ejemplo, mire, For example, aunque hay que también aprobar también, la gente que le dan estampillas tiene que aprobar. people are giving food stamps, they have to Si be es un approved for it. ciudadano. If they're a citizen, Apruebas, tú si You tú dices, estoy you're ganando approved. tanto salario, mi salario es bajo. Como eres ciudadano te van a dar para comer, if you have a low te salary, van a dar un dinero ahí, they'll give te you, van a dar comida, la food stamp, you'll get approved for the food stamps porque eres un ciudadano. because you're a citizen. O sea, viéndolo de esa forma, ¿ve?
seeing it in Aunque that no quiero way. yo ser ese tipo de ciudadano, porque Even though I ellos don't want to be viven that también kind of limitados citizen, también. because they see you Pero el in reino de limitations, Dios, but the kingdom of el reino de God Dios no es the kingdom como of la God ciudadanía de aquí, ¿ve? is not like the Que te citizenship mantiene, hermano, medio of here, medio te mantiene. where it sustains you, where Hay un límite, there's a limit. ¿verdad? Pero la ciudadanía del reino no es así. But the citizenship of La the ciudadanía del reino, hermano, está todo ahí el of the paquete kingdom is completo. not Por like eso that. You lo have que it all termina there. diciendo el 33, pero dame el 32. That's why it says it here on verse 33. Todo But viene ahí. it all goes there. Porque los gentiles For all buscan these things todas estas to cosas. do, the Gentiles Pero seek. vuestro Padre Celestial For your heavenly Father sabe que tenéis necesidad de todas estas knows that you have cosas. need of all these things. La gente que es ciudadana, The people are citizens. bueno, mi papá no era ciudadano, era My father wasn't residente. a citizen, but he was a resident. y su hospital cuando él estuvo, no sé cuánto, no sé, la verdad yo no me acuerdo ni cuánto era la cuenta, pero era caro el hospital donde él estuvo. When he was in the hospital, Y él his estaba a punto de bill morir was very y high. todavía He estábamos was about viendo, to hermano, para pass meter unos away. papeleos del Medicaid But we were about to submit para the que papers for cubriera los Medicaid, gastos so they del, would cover del hospital. the Si no sabemos qué hubiéramos hecho, había que The pagar, bill of yo the no sé qué hubiera hospital. pasado. Pero teníamos que pagar eso, pero But we had mi to pay hija that. Rosy se movió con ese papeleo But my daughter Rosie llenaron moved with the papeles, paperwork. She took some y ya el papers, hospital comenzó a hablar con los de la gente de Medicaid. and then the hospital started to speak with the people of Y Medicaid, ellos creo que cubrieron esos gastos. and they covered all the costs. Entonces lo que dice el Señor, So what the Lord says, cuando lo vemos con ciudadanía de la tierra, when we see it, yo le digo aquí a la gente le dan in donde vivir, comparison to the le citizenship pagan of de here hecho on hay earth, casas que son del gobierno donde la gente puede vivir por un pago muy mínimo. there's houses that even the government Donde provides where vivir, people can live for comida, a very low fee, Y medicina y médico where they have medicine, doctors, como food ciudadano. as a citizen. Aunque yo no quisiera eso para mí, porque está Even though I limitado. wouldn't want Yo that for prefiero myself diga conmigo el del because I would live in reino. limitations, saying that I Entonces mire lo que prefer the dice, kingdom. porque So los gentiles buscan todo eso. Look La what it gente que says. no conoce a Dios busca todas las cosas materiales primero, güey. So those who do not know the Lord, they look for all the material things first. Ahorita que viene el Congreso a echarlo, Right now that the Congress of Charlotte is ¿cómo coming usted up, se siente? how do you feel? ¿Se va a ir desde mañana temprano o Are se you va a ir going to hasta la go tarde? tomorrow early, or are you going to go until Como the ciudadano del afternoon? reino, As a citizen of the Dios kingdom, va a suplir mis necesidades. God is going to supply my needs. Usted que está libre no quiere ir y la gente que está en la cárcel dice yo quisiera salir para ese día para irme You al are Congreso. who are free, you don't want to go, but there's people in Ahora jail sí, that are saying they wish pero they cuando could estamos go. libres no queremos perder ni un día. ¿Ve? But when we're free, we don't want to miss a day of work. Y hermano, y andamos siempre que yo necesito y que no puedo y que no va a haber y And que we're no va always a saying, hacer. but I need, I'm not going to have enough. Tenemos que buscar primeramente el reino. Todo We lo need to demás seek va a the venir. kingdom of God En first. un The momento rest se va will a come. soltar, amén. In a moment, it would Si all be usted, hermano, let go for entiende el us. lenguaje del reino, If you understand the language of el reino de kingdom, Dios en su vida, the va a haber un kingdom of God momentito over your life, there's going to be a que eso moment. usted lo va a ver manifestado. You Yo will no sé see de it qué manifested. forma, I don't cómo, know le in what decía way. alguien, eso se encarga Dios, cualquiera cosa que sea. I don't know in what way. Dios se va a God is in encargar. charge of that. God is going to be in Amén. charge Va of a that. poner a alguien Amen. en tu camino, He's va a going to put poner someone in gente, your va, way. He's going hermano, a hacer to algo el people. Señor. The Lord will do something. A mí me impactó mucho It impacted me a cuando lot yo salí de la cárcel, como hermano, cuando When I yo came salí out of tenía jail, una familia de americanos that I had a que family of dijeron, Manuel, Americans te vamos a apoyar en tu caso. that said, Manuel, we're going to Tenía support a you in un your abogado case. también trabajando en mi caso sin haberlo buscado. I had a lawyer working my case without me even Eso looking es lo for que le him. estoy hablando. That's what I'm talking to you Hermano, about. el reino de Dios The kingdom está of para God ayudarte. is Amén. there Para to speak sacarte de for donde you, estés. to take you out of Y mire lo wherever que you dice, are. hay un requisito acá también. there's a- El 33, mire lo que dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo que dice, y But todas seek estas cosas first the kingdom os of serán God, and His añadidas. righteousness, and all these things shall be Busquemos added unto primeramente a you. Dios, ve. So seek the Yo sé kingdom of que, God hermano, a veces first. el mundo nos golpea I con know that tanta the- noticia, con tanta preocupación. That the world hits us with all kind of Pero nosotros no, news dice and la palabra worries. que no somos de este, estamos en el mundo. But the word Pero no says that somos we are de of este this mundo. world, but we are No not nos of this podemos world. adaptar, hermano, a lo que el mundo está viviendo el We día de hoy. cannot ve. adapt to what the world Nosotros is somos living ciudadanos, today. diga conmigo, del Say with me, reino we de are Dios. citizens just of the kingdom of God. Amén. No Amen. somos extranjeros. We are not Tenemos
Tenemos derechos a We las have cosas de Dios. rights to the workings of Ahí God. vienen tus papeles, To fix your viene tu papers, tierra, your piece viene of tu land, casa, your home. hermano, viene todo en ese paquete. It all comes in Solamente that lo que usted tiene package. que hacer es The only thing you need to trabajar do para ese is reino. work for that kingdom. Mire, la reina Esther, So look, the Queen Esther, hermano, le dieron la ciudadanía. ¿Ve? they gave her citizenship. Ya no hubo muerte, There was no more death. sino que ahora, hermano, ella se hizo la reina también. So she was Tenía the derecho queen también. too. She had rights. Y mire lo que dice, más And buscar look what it primeramente says. el reino de Seek Dios first the y su kingdom of God and justicia, His righteousness, y todas estas cosas and all os these serán things añadidas. shall be added unto you. Este pasaje, hermano, This se le vuelve un passage rema en su vida. Should become No something important importa in your cuál sea la life. situación que estés viviendo. It doesn't matter the Si usted situation pone you're going primeramente through. a Dios, If you hermano, en put first cualquier God in cosa your que life, sea. and whatever thing it may be, Yo, hermano, llevo años diciéndole I have years Años. telling you, years, de que desde que yo fui a recibir saying that al from the first encuentro, moment hermano, no I he went to faltado ni receive uno, ve. in the encounter, I have not missed not one. He ido enfermo, I went sick, pero he estado ahí. but I've been there. Y he visto cómo Dios, hermano, respalda a la gente, And I hermano, que see le how sirve. the Lord backs up the El people that reino de serve las Him. tinieblas quiere jalarte hacia The el reino de kingdom Él of darkness wants to para pull you to serve esclavizarte Him, al temor, to enslave you to a la fear, duda, to a doubt, la incredulidad, para que usted diga, no, To eso que dice el cowardness. apóstol no creo que sea cierto. where you say, Vaya a whatever ser the como apostle aquel says is not muchacho que true. dice, yo creo que él exagera mucho. You're going to be like those men that say, I think he exaggerates a lot. Pero es que es lo que vivimos, But it's what we es live. lo que experimentamos It's what we nosotros. experiment. En muchos de estos casos tenemos In many of these testigos cases, we have witnesses de lo que hemos vivido en el reino de Dios. Ve. of what we've lived in the kingdom of La God. religión, hermano, Religion, no se ve un respaldo, you don't see it backing pero en el up. reino de Dios But in the kingdom of tú puedes God, ver, hermano, el respaldo de you Dios. can Ve. see that backing up of the Amén, como Lord. las tinieblas son golpeadas, como Dios, hermano, golpea las How tinieblas. God En el caso de beats the Daniel, darkness in the case of Daniel, en el caso de sus amigos, in the case of his un friends. reino quiso matar a esos tres amigos de Daniel. A kingdom wanted to kill his three friends. Un reino, A kingdom, hermano, el reino de las the tinieblas kingdom of darkness, se había metido ahí had para got into the hacerle la midst of guerra, them hermano, a estos tres siervos de Dios. Ve. to put them in trouble. Habrá reino de tinieblas que se va a querer meter There's going to be para a kingdom of hacerte guerra, darkness. para destruirte. They're gonna wanna come Pero into el your life reino to que le destroy servimos you. nosotros es más But the poderoso que kingdom otro that we reino serve de is more hermano de powerful las tinieblas, de than any donde kingdom sea. of darkness. Es más poderoso. It is more powerful. Lo vemos en este caso con estos muchachos, We see it in the case of los these three amigos de friends of Daniel, Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos verlo en esta vida de estos muchachos. We can see it in the life of the El three friends reino, of hermano, Daniel. nos mandó a ese horno de fuego, The king had sent them to that burning calentado oven. siete veces más de lo acostumbrado. And it was heated 7 times more than what it El was reino de normally. las tinieblas quería The kingdom of acabarlos. darkness wanted to finish with their lives. Usted tiene que saber que en el momento que usted You le need to entregó su know vida a Jesús, that the moment you gave your usted, life to the hermano, Lord, se hizo enemigo del reino de las tinieblas. you were turned into an enemy of the Ahora darkness. ellos te van a perseguir. And so now they're going to follow you. Te van a hacer la guerra como le hicieron la guerra a estos tres muchachos, estos They're tres going to want to lift jóvenes. up war against you. Como le hizo la guerra, hermano, a Daniel. How we did to Estos Daniel and cuatro his three jóvenes, friends. estos cuatro jóvenes, Those 4 young las men. tinieblas quisieron destruirlos. Darkness wanted to destroy them. Pero el reino de Dios es más poderoso. But the kingdom of God is more powerful. El reino de los egipcios, hermano, se metió a las tinieblas también And the kingdom para of the destruir al Egyptians pueblo de Dios. Ve. wanted to destroy the people of No the querían Lord. soltarlos. They didn't want to let them go. Mire, el reino de las tinieblas es terrible. Ve. Look, the kingdom of darkness is terrible. Te va a hacer la guerra They're en going to tu want to vida. lift up war against your life. ¿Usted cree que le quiere que usted se le revele el reino de Dios? Ve? Do you No. think that the kingdom of Él te quiere darkness wants you to be mantener, hermano, revealed un the kingdom of creyente the Lord? ignorante. Que seas un creyente de esos normales que andan por ahí, hermano, quejándose you de to la be vida, que no hay, que one no of se those puede, normal que believers that are no, que complaining esto no about sirve, life que all el the evangelio time. es puro cuento, que no sé qué. De ese tipo de creyentes quiere que hayan muchos allá afuera. Ve. The darkness wants those kind of believers. Él no quiere un creyente, hermano, que diga, a mí se me reveló el reino. They don't want believers Yo that estoy say, conociendo el I've been reino de revealed Dios, the kingdom, or I'm not getting to know the kingdom of the Lord. Había un hombre que me impacta mucho en el libro de Juan, creo que es el 3. There is a man that Nicodemo. impacted me in the book of Dice que era John un 3. principal de los judíos.
He said he was a principal of the Y dice que él le preguntó a Jews. Jesús, And it says that Le he asked preguntó dos Jesus. cosas. He asked him two things. ¿qué debo de hacer para ver el reino? What should I do to see the kingdom? Y otra palabra más, ¿qué debo de another hacer word. para entrar en el reino? Fueron dos cosas que What should I do preguntó to él. enter the kingdom? There was two Hermano, él questions era he un asked hombre him. estudioso, He was a conocía man, demasiada a Biblia, studious man, and pero he no knew tenía about the una Bible. revelación del reino. But El he had no reino tiene que revelation of ser the kingdom. revelado a la vida de la Kingdom persona. has to be revealed to your life. Puede ser usted un creyente de años, You can be a believer many years, pero usted creer que esta Biblia, hermano, es un libro de historias. but you could also believe that Verlo como cualquier libro the Bible is a book of story. You can see it y as any salir other igual book, cada que tú vienes a la iglesia. and come out the same every time you go to Tener church. guerras, hermano, el diablo And con have cualquier cosa wars. te enreda. The devil's going to want to tangle you Por up. eso es que nosotros debemos de mantenernos, hermano, cerca del rey. But we have to be close to the Porque king, Él es, hermano, el que nos va a ayudar a vencer el otro reino. because he's going to be the one to help us ¿Quién le ayudó a vencer el otro hombre perverso, a Esther? to defeat the other king. Who helped Esther defeat the other king? El rey. Her king. El rey dio la palabra The king gave the word. para que, hermano, para que Amán So Naaman fuera destruido. would be destroyed. Amán representa un reino, hermano, ese reino que nos persigue a nosotros, los Naaman represents a creyentes. kingdom too, a kingdom that Había preparado follows una us. horca no sé de cuántos pies de alto He had para prepared destruir la vida, hermano, de Mardoqueo y de Esther y de todo el pueblo de los judíos. He had de prepared Israel. a hanging place so Mordecai and Esther and all the people Eso a of mí me Israel dice, hermano, que los creyentes, would die. And that tells me that believers, hermano, vamos a tener guerras de ese tipo. we're going to have wars. Pero el reino de Dios es más But the poderoso, kingdom eso es lo of que God is tenemos more que saber. Diga powerful. conmigo, el reino de Dios Say with me, es the más kingdom of poderoso. God is more powerful. Vamos a ganar la We're batalla, going to win amén. the battle. Porque el reino de Dios, Because hermano, the kingdom of avanza. God advances. El reino de Dios, The kingdom of God. ¿sabe qué dice? Que el You know reino what de it Dios says? sufre The kingdom of violencia. God Y suffers que dice, y los violence. violentos And the lo violence toman por la We'll fuerza. take it by force. No va a estar usted así suavecito y le va a You're decir, gonna be diablo, me da trading permiso aquí, por softly. favor, aquí. Can you give me? No le va a andar pidiendo permiso, Can you hermano. excuse me? You're going to be Usted asking tiene que ser permission. agresivo, You have to decirle be al violent. diablo, sabe que ya se And te say, acabó el tiempo, Devil, your me has time is golpeado over. muchos años. You have hit me Me so has for so robado. many years. You have robbed from me. Yo no te voy a tolerar en mi vida. I'm not going to tolerate you No in te my voy a life. tolerar que tú me gobiernes, I'm que not tu going to let you reino govern me me someta. or for me to submit to you. Por eso hay palabras muy específicas de la Biblia que nos tiene, que hermano, que volverse rema en nosotros. That's why there's very specific words Dice, in the he Bible aquí that os doy have to potestad, dice el Señor, de govern in hollar our lives. serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que dice, y nada nos dañará. ¿ve? Y el creyente, hermano, cualquier cosita le daña. ¿ve? No, la Biblia dice que nada me va a dañar. ¿ve? It says that the Bible says that nothing Todos will harm sufrimos us. luchas, ¿ve? Todos los días. We all suffer battles Todos every tenemos day. guerras. We all have battles every day. ¿Se imaginan que yo, no, hermano, ya no estuviera yo aquí? Can you imagine if I were to be Y eso defeated es by lo que el God, diablo wouldn't we be quiere, here? hermano, que los pastores, los líderes, la iglesia The devil says that no se agarren fuerte de Dios. wants for Que no le pastors, for the crean, church, hermano, a for lo que leaders dice la palabra. to not believe what Lo the que dice word esta says. palabra. Mire, que usted se le revelara esa palabra. If that word would be El año revealed pasado to you, yo trabajé muchos días con esta palabra en mi vida personal. ¿ve? last year I worked ¿Y this sabe word cuál fue la a señal lot of days después in de my un life. tiempito que estuve trabajando con esta palabra? And you know what the sign for Mi me apóstol fue was? a Colombia y me trajo una mochila de pura piel. My spiritual father went to Colombia and brought me back a backpack with a verse. Y le puso mi nombre. And he put my name. Y dice que también se le podía poner un versículo de And la it said Biblia. Y that he could dice, also put a verse of the yo le puse Bible. el que se me ocurrió ahí, And he said, and I Mateo just put 6:33. Le dije, ese pasaje yo first tengo one todos estos días trabajando con eso. That came to my mind. Porque si se nos llegara a revelar esa palabra, And he put the verse in Matthew hermano, 6:33, and I told him tú vas that a tener that una word vida has been revealed to me. diferente. Vas a ver puertas abiertas. When this word is Vas a revealed ver to you, you're conexiones going que to see te van a open bendecir doors. la vida. You're going to see connections that are going to bless your Si usted life. busca primeramente If you el reino de seek Dios, the first hermano, te kingdom va of a God, cambiar la vida. Your life is going to Tu vida va a change. cambiar, ve. It's going to change. Tú piensas diferente, You hermano, start to hablas think differently. You diferente. start to speak differently. Actúas diferente You cuando, start to hermano, act te revela el differently. reino de Dios. When the kingdom Tú of God is sabes, revealed hermano, to you, dentro de ti algo te dice que no eres un religioso más, You're going to know deep within you that sino que you're vas a not ser un portador one more religious person, but you're going to be a del carrier reino de Dios. of the kingdom of God. Que donde tú vayas, That hermano, va a wherever haber you go, cambios. there's going to be changes Con la gente que tú hables, with the people you speak with.
Cuando la gente tiene hambre, hermano, When de people Dios, are hungry of the Lord, basta con que yo me acerque, it's going to be enough hermano, for me to get close. solamente un poco con una persona y little le bit with dé a una person, palabra solamente. and I give him Yo a lo vi word. los días atrás. I saw it a few days Lo he, ago. lo he vivido. I've lived it. Ayer estaba escuchando un testimonio Yesterday I was hearing a una testimony hermana. of a sister, de su vida de ella, pero of her también de su life, esposo. but also of her husband. Como hermano, solamente con una palabra, solamente How que yo with le just hablé, one word I spoke to them, el hombre se convierte al Señor. Ve. her husband converted to the Lord. La hermana venía con luchas, The hermano. sister came with battles. Y mientras escuchaba el mensaje, ella And while I was ella me listening to the testificaba message, esto y espero que un día ella lo testifique también. She was speaking with me about this, and I hope she Ella testifies me it. decía que no entendía lo que yo hablaba. And she was telling me that she understand what entendía what I would mensaje. speak. She wouldn't understand the messages. Y eso le puede pasar a cualquiera de aquí. Ve. That can happen to anyone here. Y cuando empezó a entender el mensaje, ¿sabe qué dice que ella sentía? And when she started to understand the Que como que messages, yo la atacaba a ella. Ve. she started to feel like I was attacking her. O sea, ¿quién le dijo a él? ¿Por qué me está diciendo así? ¿Por qué? Y esto. And she started to think, why is he saying this about me? Y Who llegó un told him this? momento donde ella dijo, es Dios And there que was me a está moment hablando. where she said, it's Hermano, God había un speaking to reino que me. la tenía atrapada. There was a kingdom that had her trapped, Tenía atrapado su matrimonio, that had su her esposo. marriage and her husband Pero trapped. vino el reino de Dios. But the Ve. kingdom of God Mire came. cómo lucha la gente. Look how people struggle. Dice que cuando ella llegó acá, It says that when she arrived here, dice que el ver la brincadera, todo eso, dice que decía esto como que no me parece bien. it said that when she would see people jumping, she would think, this Porque tú doesn't estás look right peleando, to me. hermano, el reino de las tinieblas te tiene atrapado. Because the kingdom of Entonces tú vas a comenzar darkness has you a ver. trapped. De hecho, yo he visto gente, hermano, I've seen que- people que no les gusta la alabanza. Ve. that don't like the worship time. Yo así llegué al encuentro. Ve. I en la arrived to my iglesia que first yo iba encounter antes, like that. Me enseñaron, hermano, que todo se hace en orden, que bueno, And que the esa church I was in, Entonces yo they told llegué me that al everything encuentro was así, in con esa order. mente. And so I arrived to my first encounter with that mindset. Cuando yo llegué al encuentro, When I arrived to the encounter, yo llegué allá, hermano, y cuando I arrived there, me gustaba la palabra, bonito, and qué you know, I lindo. really liked the Pero words, cuando very comenzaba beautiful. la adoración, la But when alabanza, o la alabanza, worship- más que nada la alabanza, When the worship time yo me iba hasta started, atrás, I would go to the very me back, recargaba en una pared ahí, and I would lean on a me wall, cruzaba de brazos and I would cross my y arms, decía yo, qué desorden con esta gente. and I would say, what Qué disorder with these brincadera. people? All this Eso no está jumping, bien. that is not right. Pero de repente, hermano, había una lucha But en mi mente. then there was a battle in my mind. Los demonios me atacaban, The demons would attack me, pero había ángeles también. but there was angels Y too. de repente yo decía, ¿y qué tal si esto de veras es de Dios? And Y I yo would lo start to estoy think, criticando. what if this truly ¿Cómo is me of va a ir a God? mí? And I'm criticizing Y it. así, pero yo no puedo, decía, pero yo no But puedo. I was like, but no I puedo, can't no. do that. But I can't do puedo that. yo. I can't. No, dije yo, no, mejor no. I was like, no, I'm Y not así going to do estuve el it. viernes, el And so I sábado, was like that. el domingo. Friday, Saturday, and Sunday. Y cuando llegamos a la iglesia de Albertville, And then we arrived to the church of Albertville, entramos we entered, y otros entraron brincando, hermano, And y todo everybody eso, y started saltando. Y yo jumping me quedé en una orilla. and I stood aside. Yo dije yo, Dios, And I said, Lord, yo te voy a adorar así. I'm going to praise you like this, raising my hands. No puedo adorarte de otra forma. I can't praise you in another kind of way. Adorar así. Por eso a I'm mí going to praise you like this. yo siempre creo que en la cena del Señor That's why I believe in the Lord's Pasa Supper. algo. Something Pasa happens. algo en lo espiritual. Something happens in the nosotros spiritual. acabábamos de tomar la cena del Señor en We el had autobús. just taken the Lord's Supper in the Y yo bus, levanté mis manos. and I lifted up my hands, Yo tenía luchas con la alabanza. and I had struggles with praise, remember. Hermano, pasó un momento, But when a moment passed, así como que se había tomado vino I o algo que felt me like había I had emborrachado. tasted Mis pies wine, se or I had comenzaron a mover got solos. drunk or something, and my feet started to Eso move fue by así algo themselves. poderoso, tremendo. And that was something tremendous and Y powerful. dancé y dancé, And I dancé, danced and I danced and I hasta que danced quedé tirado en el piso. ve. until I was laying on the ground. Y entonces yo dije yo, la And then I alabanza said, viene de Dios. praise is of the Lord. Pero el reino se me reveló en But the esa parte. kingdom revealed El to me reino in de that Dios. way. ve. The kingdom of the Me Lord. tenía atrapado, hermano, el reino de las tinieblas en la religiosidad. ve. I was trapped in religiousness and in the kingdom of ¿Cuánta gente no la darkness. tendrá atrapada, hermano, el diablo en la religiosidad? How many Pensando que people esto no es bueno. Are trapped in darkness thinking that this is Entonces a mí not nadie right. me puede decir que la alabanza no es de Dios, que So- pudo danzar, brincar no es de Dios. You cannot tell me Porque yo that tuve una the revelación fuerte, una praising is not manifestación of the del Lord Espíritu because I had a Santo. manifestation of the Holy Spirit. Tienes que hacerle la guerra al reino de las You tinieblas. have to do a war Tienes que against orar, the kingdom tienes of que darkness. You luchar have ahí to donde pray estés. and you have to battle. Si eres una persona, hermano, que te pones así cuando hay alabanza y If estás you're ahí, a person hermano, that viendo crosses nomás your la arms gente.
just looking at people while we're in tienes que praise. ayunar. You have to fast. Tienes que orar You have to y pray. decirle, Señor, And say, Lord, si esto es tuyo, if this is si yours, esta locura es tuya, if this Señor, craziness yo is también yours, quiero esa santa then locura I want también, that Señor. holy craziness Quiero of yours. conocer el reino de Dios. Quiero want to vivir en el pray. reino de Dios. I want to live in the kingdom of God. Tenemos una guerra nosotros los We have creyentes. we as Y no believers es have una a guerra battle. así a pistolitas con las que usted jugaba cuando era niño. And it's not the toy gun kind of Tenemos una battle. guerra fuerte. It's a strong kind Dice of la battle. palabra, hermano, que el ladrón viene a matar y a It destruir. says Él no that the anda thief jugando comes ahí to con kill and usted. destroy. No anda jugando, hermano, And a he's la not playing guerrita. around. He's not playing around battles. No le está tirando, hermano, en serio. He's fighting against you in all ¿Cuánto creyente que se seriousness. desconecta, hermano? El diablo lo agarra a palos después, ve. How many people that Porque get es serio, disconnected recuerde from que the son Lord 7 peores que van a venir sobre ese. start getting El beaten by reino de las darkness? tinieblas, hermano, The no kingdom quiere of soltar a la darkness gente, does ve. not want to let go of people. Y yo le he dicho 1000 veces And I've told you 1,000 que la times guerra no es con el que está allá afuera ahorita en la cantina, that the está en un battle is not prostíbulo. outside with that person that is in a bar. Hermano, es con los creyentes que están acá, ve. It's with the unbelievers that are here. Mientras hay un creyente, hermano, que no hace nada, hermano. A believer that doesn't Que do no anything, aportas para el reino, para that you don't give for conquistar, the para seguir, kingdom, que no ganas almas, que no oras, que no ayunas. that you don't pray, that Hermano, you don't sabe que el fast. diablo te aplaude. You know that the Sabe devil que le dice, applauds bravo, you. lo estás haciendo muy And bien. he says, wow, you're doing it so good. Porque no me estás causando ningún daño. De esos creyentes yo Because quiero you're not mucho, causing dice. me any kind of damage. That's the kind of believers I like. Desde un principio yo entendí, From a beginning, I understood hermano, que el diablo no se le puede vencer con venir solamente el domingo. that you cannot defeat the devil with only coming on Sunday. No se le va a vencer así. You're not going to be able to defeat the Tú devil like tienes, that. hermano, saber de qué parte del reino tú estás, ve. You need to know what side of kingdom you're on. Que tú estás en el reino de luz, Are you in the kingdom of light? admirable de Jesucristo. Admirable by the Lord. Y que, hermano, Dios te ha escogido a ti That the Lord has chosen para you salvar tu casa, to save your home, salvar tu to familia. save your family. Yo no estoy contento hasta donde he llegado. He ganado algunas familias mías, pero no estoy contento. I have been Yo able sé, to win over hermano, some of que my hay más family members, familias but I'm not happy que with deben de that. conocer al Señor. I know that I have more family members Amén. that Y need eso to va a get to ser know the Lord. guerreado. De repente unos de ellos te van a dejar de hablar, ve. Maybe Porque some of hay your own una family guerra. members are going to stop speaking to you Hay because una there's a guerra, war. hermano, de dos reinos. There's a war of two kingdoms. Pero usted es ciudadano del reino. Todos como ciudadano, diga conmigo, como ciudadano, With me as citizens, todo se me ha dado. everything is Las given to armas, hermano, los weapons, materiales, the materials, hermano, todo lo me. necesario. Everything that I Diga need conmigo, of. como Say with ciudadano, me, as a citizen, todo se me ha dado it is all given para to me pelear la batalla. to fight the battle. Amén, vamos Amen. a ganar. We're going to win. Amén. El reino de Dios no es The de kingdom of cobardes, God ni is not of tampoco de cowards perdedores. or of losers. No vas a quedar en vergüenza. You're not gonna be El left- diablo no se va a reír de ti, The ve. devil's not going to laugh at you. Dios no llama a perdedores. Si Dios te llamó, estás God acá, does not call hermano, upon te losers. llamó porque sabe que tú puedes. If God called Y hoy you es la because he knows noche that donde you te can vas do a it. levantar Then y now le you're vas a gonna decir get al up. diablo, You're ya gonna tell estuvo the devil, bueno. it's Vas a enough. soltar mi vida, You're gonna vas a let go of soltar my mi life. familia. You're gonna let go En of el my nombre de family. In Jesús. the name of Jesus. Hermano, el reino viene acompañado The kingdom de un equipo. Comes accompanied Hay by a ángeles team. peleando a favor de nosotros. There's angels fighting in favor of us. Hay ángeles. There's angels. Yo creo, hermano, yo creo así, yo creo que hay ángeles que caminan con uno. I believe that there's angels that walk with us. Yo le contaba el otro día que en Atlanta, hace I años was atrás, telling you that a few years ago in nos paró Atlanta, la policía y en ese we were tiempo pulled te over by the cobraban police. $700 para sacarte y te requeaban el carro. they would charge you, give you a fee of Y nosotros esa $700 mañana to habíamos take ido you out adorando and en then el take your camino. car. And that morning, we were on our Íbamos way. adorando en el camino. We were worshiping on the way, Y cuando a este muchacho lo pararon, and they stopped. yo le di la They stopped palabra. our car, and I gave him a word to the guy Y that le was dije driving. yo, ¿sabe por qué le cuento esto? And you know why I tell you this? Porque probablemente lo vayas a Because necesitar, güey. It's very Y tú probable vas a that you're saber going to need cómo it. actuar con los testimonios que yo te doy. And you're going to have A to lo get mejor to, algunos estén hartos con esos testimonios. some of you might be tired Pero of si these un día llegas a testimonies. necesitarlo, hermano, But te one va a day ayudar, te that va a you're ayudar going a to be in need ti. of it, it's going to help Amén. you. Amen. Y me acuerdo que Dios me dio una palabra para And I él. remember that the Lord gave me a word for this man that was driving our car. Le dije yo, te va a llevar a la patrulla And I said, he's going to take you Va a to the hablar car, contigo. to the police car, and y he's going to después speak te va a with you. soltar And then he's going to let you go. y te va a decir And he's que gonna tell yo you, maneje.
for me to drive. Y yo no tenía licencia, And I tampoco él didn't me have license preguntó el in that time policía. either. And I hadn't even spoke to the police officer either. Él vino, el policía me dio las llaves a mí. The police officer came and even Él gave no me puede the keys. manejar, dice. He was like, he cannot drive. Maneje usted. You drive. ¿Sabe cómo se llama eso? And you know what that's called? Hermano, una confrontación A con el reino de las confrontation with the tinieblas. kingdom of darkness. Cuando yo fui al pueblo donde fui a predicar hace 2 semanas atrás, Whenever I went to see that, we en went ese to go lugar me preach 2 metieron a weeks la cárcel ago. también. Fuimos a ver una familia We que, went to go see a que estaban a family punto de separarse y that por was about to teléfono yo les daba separate. palabra, les daba And palabra. through the phone, I gave him a Y esa word. vez, And in that time, Fuimos a hablar con ellos ya we de went así to go de, speak with them. en vivo ya. And we went to speak with them personally. Y me metieron a la cárcel And they put me in jail porque no tenía licencia. because I didn't have a license. Estuve como, yo creo que como 1 hora en la cárcel solamente. I think I was Llegaron in- rápido por mí. About an hour in jail, and they came very fast for me. Y ahora que fui a predicar allá, And now that I went to go preach over there, yo me acordaba, en I este pueblo remembered, me and I was agarraron. like, in this city, they En had este put me pueblo in me metieron a jail. la cárcel. In this city, they had pulled me over. Y ahora, hermano, fui a And sembrar now, una palabra en ese lugar. I went to go plant a seed in that place. Hermano, es el reino. It's the kingdom. Yo he visto el reino moverse a favor de mi vida y de I've gente. seen the kingdom move in favor of my life and others Eso es lo around que me. vamos a necesitar ahorita, que That's dice what we're que gonna esto, need que la ley, que no sé qué. In these times that Gente, we hermano, hear about the gente que se laws, conecte a lo que estoy people hablando that y connect que to what I'm crea lo que speaking estoy about diciendo, and hermano, believe mira, what I'm speaking. probablemente te paren. It's probable that you're going to get pulled Pero over, esa ID que tú le enseñes but the ID that se you va a show them, convertir en una residencia en it's ese gonna momento que convert se le into a enseñes, amén. residency Porque el card. reino, hermano, Because the cuida a su kingdom gente. takes care of El its reino people. de Dios, The hermano, kingdom of siempre God va a cuidar a always su will pueblo. take care of its people. Es más, ni van a saber dónde estás tú. Yo sabe por qué le hablo todo esto, porque yo lo he vivido. Do you know why I Migración llegó a speak to mi you about all casa. of this? It's because Se I've lived llevaron a it. mi vecino, pero yo They siempre he took- creído en el reino. One time they took my neighbor and they went into my house, but I still keep believing in kingdom. Cuando yo me convertí, When I converted, después fuimos a una escuela. Yo me acuerdo We que went me to a compré school. un libro que hablaba del reino. I remember I bought a book that spoke about kingdom, Y a mí me gustaban esos temas. and I really liked those topics. Y yo decía, yo quiero And I vivir said, el reino. I want to live the Yo no quiero kingdom. ser religioso. I don't want to be a religious Y un día me person. acuerdo que orando le dije al And Señor, I remember Señor, one time me praying, I yo no said, quiero Lord, ser un religioso más que se siente en la iglesia. I don't want to Señor. be one more religious Yo person quiero that ser just alguien comes que to church haga and algo sits. para el reino, I want to be Señor. someone that does something Pero for yo the necesito kingdom. señales But I también need que signs me respalden para que la gente crea That que you tú estás back con me up and that nosotros. people believe me. Y lo vamos viendo. And we're seeing Hemos it. ido viendo, hermano. We've Dios nos been ha ido seeing dando, it. hermano, poco a poco nos ha ido dando y hemos ido viendo su manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. God has been giving en la to us, and we've seen iglesia. His manifestation in our Hemos ido lives and in the viendo. church. We're seeing it. Como ciudadano yo tengo una responsabilidad As a citizen, I have a de responsibility vivir una vida, hermano, conocer, hermano, to live a los life, derechos to know our las rights, leyes the laws del reino de Dios. of the ve. kingdom of God. Por eso el pasaje dice, That's what the passage buscar says. primeramente el reino de Dios, To seek first the kingdom of y God. aparece una palabra y su And the word justicia. says His righteousness. ¿Cuál es la justicia de Dios? What is the righteousness of the Lord? Conmigo, Me que yo debo de aplicar. and what I should apply. Cuando a mí, hermano, se me revela eso, When that is revealed to me, yo voy a caminar en seguridad. ve. I'm going to walk in security. Amén, y voy a Amen. ver. I'm going to see. Por eso este hombre llamado Nicodemo, That's why this man él dijo, yo necesito conocer el reino de Dios. said, I need to know the kingdom of the Porque él Lord. vio que en el reino de Dios estaban pasando cosas diferentes, hermano, a los religiosos de ese tiempo. ve. Because he saw that things in the kingdom Estaban, of hermano, varias denominaciones. the Lord, a lot of Pero things él were no se quedó happening. contento con el conocimiento, con lo teórico. He was not Él content with quería, the hermano, quería theoretical, verlo with the knowledge. manifestado en su He vida. wanted to see it Y él manifested le in his pregunta al life. Señor, ¿qué debo And de he hacer asked the Lord, what should I para do ver el reino? to see the kingdom? Y la otra palabra más, ¿qué debo Another de word hacer says, what should I do para entrar en el reino? to enter the kingdom? Fueron dos palabras que It él was habló. two words that he En Juan spoke. 6, Juan 3, In John 6, dos cosas que dijo. 3 things he ¿Qué said. debo de hacer? What should I do? Y sabe qué le dice el Señor, And te you es know what the Lord necesario says? It is necessary nacer de nuevo, to be born again, nacer del agua y del espíritu. to be born of the water and spirit. Algunos de nosotros debemos de nacer de nuevo en Some of us need algún to área be de born nuestra again vida, in some area of our life, a una nueva fe. to a new faith.
Mateo 6:3, ahí lo encuentra usted. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era una persona muy importante, Matthew 6:3. con mucho conocimiento. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. No era Juan 3. Aquí lo que el Señor está, lo que Nicodemo le está diciendo It was John 3. es que en el reino de Dios, hermano, hay una manifestación. ¿Ve? Y es lo que dice, yo no veo manifestado nada. And this man was saying, 2, I don't estamos see- en el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Diga conmigo, estaba manifestando el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que This no man, solamente tú hables de algo, hermano, que lo hables, pero sin ninguna manifestación. ¿Ve? the Lord doesn't want you to Tu speak familia. about this. He wants you to speak Hermano, about it ellos with van a ver, manifestation. ¿por qué este? In your family. ¿Por qué este está así? ¿Por qué este le va bien? ¿Por qué este? Your family's going to say, why is things Y going él well dijo, for this porque person? este hombre está viendo cosas, está It's haciendo because cosas. Nicodemus was seeing these things. Y el requisito que le dice el Señor en el 4 le dice, And the condition that the Lord respondiendo says to Jesús him le in dijo, verse de 4 cierto, de says, cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verily, verily, I say unto thee, except a man who be born Dos again, cosas, no puede ver he cannot see the y kingdom no of puede God. entrar. And Nicodemus said unto him, how can a man be No born hay una when he is old? manifestación. ¿Ve? Can he enter the second Va a ser time difícil que usted into his gane a su mother's womb? familia sin una manifestación del reino de It's Dios. going to ¿Ve? be impossible for you to win your family without a manifestation of Nicodemo the Lord. entiende que no es cualquier gente Jesús. Nicodemus understood that the Había Lord, varios predicadores en that ese Jesus tiempo. was not just any Había ordinary muchos man. predicadores. There's a lot of preachers Acuérdese of the que word during Pedro his quería parar time. a unos predicadores. Remember that Peter wanted to Había stop some muchos. preachers. There was a Pero lot of them. Nicodemo se dio cuenta But Nicodemus que el realized reino de Dios that the kingdom of God estaba haciendo algo. ¿Ve? was doing something. Por ejemplo, el cambio de una persona For example, a change of a person. lo tiene atrapado un reino. A kingdom has him trapped. Tiene que venir otro reino más poderoso A kingdom that is more powerful a needs to liberarlo del come alcoholismo. to ¿Ve? free him of El alcoholism. alcoholismo, hermano, es una enfermedad. Alcoholism is an Por illness. eso mucha gente no puede salir de ahí. That's why a lot of people cannot leave it. Al menos que Dios, Unless a través de la God, manifestación de su reino, through the manifestation of his venga ahí, kingdom, hermano, y destruye come ese reino de las and tinieblas destroy that kingdom of the que darkness te tiene esclavizado that had a them la persona. enslaved. Viene el reino de Dios, The kingdom of God destruye comes, ese reino de destroys that alcoholismo kingdom que of por años ha alcoholism. gobernado tus generaciones, a lo mejor tu padre, tu abuelo, y and ahora even your past family members were governed by it. viene el reino de Dios But then comes the y kingdom of hermano, y God destruye ese reino, and destroys that kingdom. y ahora la persona es libre. And then that person is free. El endemoniado gadareno, The possessed man, este hombre, That un man- reino lo tenía atrapado. a kingdom had him trapped. ¿Cómo estaba él? Atado, How was he? He was amarrado. tied. ¿Cómo He was andaba tied. él? Desnudo, He was naked. Sucio, dormía en los panteones He was dirty and slept in the graveyards con la greña grande, hermano. with long hairs. Y sabe, hermano, cuando vino el reino de Dios, And when the kingdom of God destruyó el came, reino. ¿Sabe cuántos demonios traía ese it destroyed the hombre? kingdom that he was Dice trapped que, in. This dice man, que 6,000, porque se cree que esa palabra está en it said that he had romano. about 6,000 demons. Y dice que se componía, hermano, el ejército romano se componía, una legión se componía de 6,000 soldados. It says that Entonces se cree, hermano, que ese hombre tenía 6,000 demonios. ¿Ve? It says that a legion of Roman Y cuando soldiers vino el reino was de composed Dios, of 6,000 men.
Hermano, ese reino que lo tenía atormentado, lo tenía, hermano, esclavizado, And it said, and that lo soltó. kingdom of Nosotros tenemos darkness que creer que la that had persona, him in por muy slavery, let difícil him que go. se vea su caso, hermano, Dios puede, el reino de Dios puede liberarlo. It doesn't No matter how importa hard qué a case tipo de looks, droga, qué tipo what de kind of alcohol drug, what está kind of tomando él. alcohol. Hermano, el reino de The Dios. kingdom of God. Por eso le dije yo que el Padre nuestro de That's why Mateo I said 6 that our es Father, poderoso. Matthew 6, is Usted very puede orar así powerful. sobre esa persona. You're gonna Venga, pray over Señor, that tu reino sobre Juan, person sobre with that Pedro, verse. sobre Javier, sobre Federico, como se llame el hombre. Venga tu reino con todo Come poder y your autoridad, kingdom Señor, over this man, y over this desbarata woman. todo reino de las tinieblas, Señor. Sea And cast destruido out all ahora kingdom mismo of the en darkness el nombre de Jesús. And Hermano, be que destroyed in the aprendiéramos a name orar of con Jesus. esa palabra. If we learn how to pray with that word, Venga tu reino, Señor, your kingdom a mi vida. to my life. Destruye toda enfermedad que me Destroy all ha illness golpeado en años, en that mi has hit sangre, me en mis huesos, no sé dónde. throughout the years in my bones and my blood, I don't know Venga where. tu reino, Señor, Come your kingdom, con Lord, poder y autoridad, with power and Señor. authority. Yo lo recibo tu I reino, receive Señor, your kingdom. y creo que es más And I believe poderoso that is more que powerful cualquier otra enfermedad than any del of- reino de las Than tinieblas. any illness of the kingdom En el nombre de Jesús. of darkness in the name of Jesus. Y usted lo va a experimentar usted misma. And you're going to experiment Usted mismo lo va yourself. Entonces tu mensaje, hermano, ya no va a ser un mensaje de pura palabra. ¿ve? And then your message is Va a not going ser to be a un message mensaje, of just hermano, words. acompañado con el reino, con el poder It's del going to be a reino de message Dios. ¿ve? accompanied by the kingdom of the Lord. Tú vas a decir, un día yo era alcohólico, You're going to say one day pero I el was an reino de alcoholic, Dios but the kingdom of vino a God desbaratar todos los demonios de came alcoholismo and en mi casted out vida, all de the demons of drogadicción, alcoholism, of drug de la addiction in my ira, life, del enojo. of bitterness, of anger. El reino de Dios vino, The kingdom of God. y ese testimonio tuyo va a ser And your poderoso. ¿ve? testimony is going to be powerful. Vino a desbaratar la pobreza en mi vida, It came to el cast out reino all de la poverty, pobreza. the kingdom of poverty. Sabe, yo creo que nosotros debemos de hacer una renuncia. ¿ve? I think we should do a renouncing. ¿Cuántos de ustedes miraban el Chavo del Ocho? How many of you would watch Yo lo miré también. ¿ve? ¿Y sabe lo que usted ve en todo eso ahí? and you know what you see throughout that show? Pura pobreza. ¿ve? Poverty. Y mirábamos ese programa todos los días. And O we no sé would watch cada that cuánto show salía, no every me acuerdo day. cada cuánto. Yo no tenía televisión, así es que yo I didn't have tenía TV, problemas para ver el Chavo. ¿ve? so I didn't get to see it very often. Unas veces lo llegué a ver ahí con los vecinos. I used to, I was able to see it every once in a Pero while with había the gente que lo neighbors. miraba todos los días. ¿ve? But there are people that saw it every Y single todo eso day. se te metió, hermano. And so all of that was put into your Se te head. pegó su lenguaje. His language. Lo que tú ves en esa vecindad, hermano, es pura pobreza. ¿ve? What you see in that neighborhood is Y si tú lo poverty. viste muy seguido, eso te ministró mucho tu vida. ¿ve? And if you saw it very often, that ministered your life even. Ministró tu vida. It ministered your Tus life. padres ministraron tu vida. Your parents Con ministered pobreza. your life with poverty. Usted que pasaba a la panadera, hermano, a vender pan y el pan y usted, su mamá le decía, es que no hay, no tenemos, no nos alcanza. Every time you go by the bakery and you would be like Todo the te bread, ministró a ti. and your parents would be like, we don't have El enough. rechazo. All that was ministered to you. Muchos Rejection. hermanos están en un reino de rechazo, hermano. El Many diablo te ha metido Or en in a una cárcel, kingdom of hermano, rejection. The devil has un put you in reino a de jail, rechazo. in a kingdom of rejection. Y te cuesta trabajo, hermano, And it's recibir amor. a struggle for you to receive love. Y el diablo, hermano, le da risa de todo eso. And the devil laughs at all of that. Hoy vamos a comenzar a hacer un rompimiento hoy. Today we're going to start to do a No vamos a breakthrough. terminar el mensaje porque es largo. I'm not going to keep continuing the message because it's a very Pero long voy a one. comenzar con algo hoy. Yo voy a obedecer al rey. But we're going to start with something today. We're going to be obedient to the Si hay king. un reino, If there is a hay kingdom, un rey, there is a king. el rey Jesús, que Our King gobierna mi vida. Jesus, the governor Que of our gobierne mi lives, vida. that governs our lives. Que así como Esther, That just as Esther hermano, fue defendida por el rey, was defended by the king, nosotros como hijos de Dios we también as somos children of defendidos God por are el rey also defended Jesús. by the king, our King Él va a pelear Jesus. nuestros casos. He's going to fight for our Cualquiera que cases, sean. wherever they may be. En ese reino hay todo. In that kingdom there is Está a everything nuestro favor. Ve. that is in our Póngase de favor. pie, diga conmigo, está a You mi may favor. stand and say with me, it's in my favor.